Nos encontramos en estos momentos en la masía de Capaimona. Es una zona que pertenece al término municipal de Tollos, en la comarca del Comtat. Una masía construida a principios del siglo XVII, aproximadamente, vamos a decir eso, siglo XVII, después de la expulsión de los moriscos, y se construye justo en una hondonada donde se situaba el antiguo poblado musulmán de Capaimona. Este poblado musulmán quedó completamente destruido, abandonado, y del cual quedan todavía unos restos que son visitables y se puede apreciar perfectamente lo que era la arquitectura construida en tapial de mampostería del siglo XII más o menos, aproximadamente. Y la masía es la típica masía de montaña en la comarca nuestra. Es una masía que tiene un cuerpo principal con planta baja dedicada, vamos a decir, como vivienda, el hogar, estaba también la sala donde era el comedor y luego estaba la típica planta primera que se dedicaba a dormitorios. Y luego tenemos una segunda planta que eran los típicos que decimos aquí, el terrat, que se dedicaba pues para almacenar la paja, almacenar también las cosechas y demás. Luego tenía unos anexos, todas esas típicas masías de montaña, unos anexos que necesarios para la economía de estas masías, de la gente que vivía, pues eran los corrales. Normalmente contaban con un corral, pero esta masía era una masía potente, con un amplio territorio, y tiene dos corrales que seguramente tendrían un ganado alrededor de 100 cabras, porque los ganados de estas montañas es a base de cabras. Esta masía de Capaimona, como hemos dicho, que estaba prácticamente dedicada a la economía de la uva y el vino, tuvo posteriormente, toda la zona en concreto, la aparición de una nueva masía en el siglo XIX. Esta masía, que está a escasos metros de la más antigua, a unos 50 metros, nos demuestra también por su estructura y por sus elementos que contiene, de que aparte de la producción de uva a la que estaba dedicada esta primera, hubo una plantación dedicada, una serie de bancales que se empezaron a construir en el siglo XVIII para plantaciones de olivos. Ciertos elementos que contiene todavía en su interior, tenemos en cuenta de que estamos hablando de unas masías que están completamente derruidas, por lo tanto los elementos están muy enmascarados por la maleza y por los derrumbes, pero se aprecia perfectamente de que tenía unos elementos para la producción del vino importantes. Por lo tanto, estaríamos hablando de que la producción y la economía agrícola de esta zona, de los masos, que son dos ya, los masos de Capaimona, pues estaba relacionado exclusivamente con el aceite y con el vino. Eso no quiere decir que, como lo demuestran también otros elementos, de que ciertos terrenos de esta folla, esta hondonada de Capaimona, estaban dedicados también al cultivo de las legumbres, como podrían ser los garbanzos y las lentejas. Eso también está documentado que era así. Por lo tanto, estamos hablando de unas masías que seguramente vivirían en cada masía, si no una, dos familias. Siempre estas masías, los padres eran los primeros que se ponían a vivir, tenían sus hijos y luego los hijos se casaban y se quedaban a vivir con los padres. Por lo tanto, estamos hablando de una serie de familias muy amplias, de padres, hijos y nietos, no solo en una masía, en la principal, sino también en la que se construyó posteriormente. La arquitectura rural en la comarca del Comtat, y en este caso en el municipio de Tollos, es muy importante.
No solo es de gran importancia lo que son las masías de Capaimona, aquí en Tollos, sino también tiene gran relevancia lo que son los corrales de ganado. Estos corrales de ganado se encuentran esparcidos por todo el término municipal de Tollos y representa una arquitectura rural muy básica, pero suficiente y necesaria para aquellos tiempos en que la ganadería por estas tierras montañosas del Comtat pues era imprescindible para la economía de los habitantes de esta población. Estos corrales que vemos aquí en Tollos, y en este precisamente el del Corral Nou, es uno de los últimos que se construyó en el término municipal de Tollos, pero refleja perfectamente las características arquitectónicas que tenían estos corrales. Una parte cubierta y una parte que era el patio corral, al descubierto, con un aljibe que recogía el agua del tejado y una agua que era utilizada para el ganado, también podría ser utilizada por las personas, pero principalmente para dar beber al ganado. El término municipal de Tollos conserva un patrimonio importante, sobre todo también en lo que es el arte rupestre. Este arte rupestre, localizado en el término de Tollos por el Centre d'Estudis Contestants, una entidad ecocentaina de la cual yo formo parte, descubrió aproximadamente media docena de abrigos, como el que vemos aquí a nuestras espaldas, situado en la Sierra de Alfaro. Sabemos que hubo, sobre el año 1602, está documentado que hubo incluso 13 familias moriscas que vivían aquí en este lugar y vivían principalmente pues, de una economía de subsistencia, basada principalmente en lo que era la ganadería y lo que era la agricultura. También queremos decir que hay que entender que cuando llamamos moriscos no estamos hablando de los moros, lamentablemente la gente confunde ambos términos. El moro es el que es el habitante del norte, generalmente de Marruecos, Argelia y un poco de Túnez, pero el morisco era el habitante o autóctono, normalmente de aquí, el habitante de origen ibérico, de origen romano, que había sido islamizado en la creencia, en la fe del Islam, pero en el fondo era un personaje autóctono. Muchos eran grandes constructores y bueno, pues aquí desarrollaron estas edificaciones, una de ellas, la otra observamos que es un añadido sobre tapias más antiguas, de origen antiquísimo, evidentemente, y bueno, pues aquí sabemos que hubo, sobre el año 1602, está documentado que hubo incluso 13 familias moriscas que vivían aquí en este lugar y vivían principalmente pues, de una economía de subsistencia. Pues llega el año 1609 y sale el edicto del rey Felipe III que en cuestión de 3 días, solo se les da 3 días, deben de marcharse de sus casas, de sus tierras ancestrales, y el día 22 de septiembre del 1609 se les dice que deben de irse. Se tuvieron que marchar, lamentablemente, porque el edicto inmediatamente se lleva a efecto con soldados, milicias, transporte de soldados que se trajo de los tercios de Nápoles y Sicilia y del condado de Milán se traen aquí, se pone en marcha la milicia efectiva, que era una especie de somatén de civiles que en un momento dado se arman, con una especie de Guardia Nacional Americana actual, que en un momento dado te transformas en militar, el que es un civil, y se va haciendo una batida general y se les va organizando para que en dirección a los puertos, aquí los puertos de Denia, los puertos de Javea, por La Vila, por Alicante y algunos lugares más, pues se van habilitando barcos para expulsarlos. Evidentemente, y eso sería muy normal, la mayoría deciden que no, se niegan a ello y se inicia una rebelión que durará escasamente, no llega, vamos a poner 2 meses. En la Vall de Laguar, en Les Peñes del Pop, pues justamente fue el último lugar de rebelión y ya derrotados pues son expulsados en dirección a Javia, sobre todo Xàbia, y allí les esperan los barcos y la mayoría de los de aquí
fueron a parar a Orán. No todos. Nos hallamos en otro punto muy cercano a Capaimona, un poquito más abajo, que es el Barranc del Malafí. El Barranc del Malafí es un barranco que, partiendo de Tollos, va a hacer un recorrido de los más hermosos y bonitos que tenemos en la provincia de Alicante, y que va a llegar hasta la zona conocida por todos por Petracos, donde sus aguas se harán afluentes del río Xaló, aunque en aquel lugar se conoce todavía como el río Pop. ¿Qué importancia tiene este barranco? Pues porque es una vía de comunicación antiquísima. No debemos de verlo como un barranco ni una simple senda, sino que debemos de verlo como un punto de comunicación entre diferentes zonas no solo de la provincia de Alicante, sino de mucho más allá, que nos explica luego un hecho histórico como es lo del robatori de Benimassot, y es porque detrás de nosotros, aquí mismo, tenemos el llamado Cantal dels Diners, la Lloma dels Lladres, también les llaman la Lloma dels Caixoners, es decir, donde se repartieron el dinero los bandoleros que asaltaron en el 1874 el pueblo de Benimassot. Que eso es así, que esto fue un camino importantísimo, ya desde la prehistoria nos lo está indicando la cantidad de pinturas rupestres que observamos a lo largo de este barranco. De hecho, en los años 90, el profesor Mauro, que fue el pionero en el estudio del arte levantino, pues justamente localizó múltiples abrigos que en lo alto de las paredes de este barranco pues indicaban la importancia. Debemos de entender que ahí donde hay pinturas rupestres nos encontramos con un camino, y en función de la importancia de las pinturas nos encontramos también la importancia de dicho camino. Por eso, justamente al finalizar este largo trayecto que tenemos del barranco, nos encontramos con el santuario de las pinturas de Petracos, justo en un lugar donde este camino conecta con otro camino que venía desde Castell de Castells y que también era otro camino que venía desde el sur hasta el norte de nuestra provincia. Hay que tener cuidado con el nombre de Malafí porque se ha malinterpretado. Una malafide viene a significar una gran cantidad de. Es una expresión que yo no la había oído nunca, la encontré en el diccionario valenciano. Pues lo digo porque la gente suele confundir Malafí con que el Malfi, como que aquí hubo batallas, los moriscos fueron derrotados. Aquí no hubo absolutamente ninguna batalla. En toda la extensión del barranco lo único que hubo una escaramuza donde un cristiano que se quiso hacer el valiente pues acabó muerto, pero hacerse el valiente y querer solo enfrentarse con el grupo de moriscos que le salió al paso. Pero quitando eso y quitando el lugar de paso, alguna pequeña escaramuza, podríamos decir que aquí no hubo realmente ninguna acción importante de recuerdo de lo que fue la rebelión morisca. Por aquí bajarían las familias con sus mujeres, sus niños, vendrían de la Vall de Seta, vendrían también con sus ganados, porque es muy fácil, no hay ningún accidente geográfico, y llegados a lo que es el Pla de Petracos, pues empezarían a ascender por además una senda que todavía existe, que les llevaría directamente por el collado de Gargais o de Gargá, les llevaría arriba a lo que es la Vall de Laguar fácilmente.